gustaría platicar contigo, Agustín, algunas cosas sobre la psicología del mexicano. Mucho se habla y ya se han escrito cosas acerca de pues, un análisis cultural, ¿no? De cómo Claro. somos los mexicanos, como nuestra cultura, nuestras creencias. ¿Qué cosas te dan a ti curiosidad del tema de...? Bueno, lo que me llama la atención es el tipo de lenguaje que usan los mexicanos, a diferencia de otros de América Latina. Terminaciones. Como, ¿a qué cosas del lenguaje te refieres? Bueno, por lo que he visto en estas páginas, y en Chile, en Colombia, Argentina, no usan chingón, güey, ciertas palabras que son características de México. Okay. Fíjate que yo creo que eso, todas las culturas tienen, o sea, hacen un uso del lenguaje muy a su modo. Aunque, por ejemplo, en Estados Unidos hablan inglés y en Inglaterra hablan inglés, lo hablan diferente y utilizan modismos diferentes y utilizan insultos diferentes. Creo que una cosa interesante de cuando estudias la cultura es que aprendes que las normas que existen en tu país son normas de tu país, o sea, son una forma de pensar cultural. Cómo reacciona un mexicano a la palabra chingar puede ser diferente a cómo reacciona un español. A mí me tocó ver en televisión española que una persona en un programa relativamente serio dijera pues culo. Incluso una maestra de licenciatura de psicología en la Universidad de Sevilla dijo que le parecía conveniente que a cierta edad a los niños sí convenía a veces darles un cachete en el culo. Y un cachete es como si fuera una cachetada, pero una nalgada, y decía en las nalgas, ¿no? Y nadie del salón reía, ni le parecía mal. Y no es que los españoles sean peor mal hablados, más mal hablados que nosotros. Nosotros también tenemos nuestros propios insultos, pero es muy peculiar como cada uno lo percibe, ¿no? Dependiendo de cómo aprendiste a escuchar las palabras. En otras experiencias también, profesores nos comentan que empresas, bueno, los bancos, son empresas españolas, estos profesores llegan a conocer a gerentes o encargados, dicen que el trato con un español es diferente con un mexicano, que los mexicanos cuesta un poco más de trabajo mantener la mirada o el tipo de palabras que llegamos a utilizar, que redondeamos mucho, o sea, le damos muchas vueltas a los asuntos. Sí. Cuando un español llega a ser más directo. Sí, eso tiene mucha relación con el tipo de problemas que se manifiestan en la cultura. No solo los problemas sociales, sino los problemas psicológicos. ¿Qué te puede decir a ti, como estudiante de psicología, el que una persona le dé vueltas a las cosas y no quiera llegar al punto? ¿De qué te dice que hay detrás de una persona que es así, o que tiene miedo de verte a los ojos? Inseguridad. O que se intimida de tu altura. Claro. O de cosas de tu apariencia. Creo que hay mucho de que se habla. Díaz Guerrero en su libro de Psicología del Mexicano hablaba del trauma del mexicano. Y no creo que es una regla general de todo el país, pero hay muchos que se cuentan la historia de soy mexicano como producto del abuso de unos extranjeros, ¿no? En este caso pues españoles y tal, que corrompieron nuestra cultura milenaria, que era perfecta o tal, con maravillas para el mundo y todo, y entonces vinieron y nos hicieron y demás. Pero la historia de cómo te cuentas como mexicano finalmente es una historia que tú te cuentas. A mi mamá, a mis padres o a los tuyos quizás son mexicanos y no vivieron nada de lo que tiene que ver con la colonización. Ni fueron esclavos a lo mejor, ni estuvieron en esas situaciones, pero es como si trajéramos el trauma aquí a algunos, la sensación de que así deberíamos de sentirnos, ¿no? Incluso, bueno, Cancún es un lugar turístico, llegan extranjeros y he visto cómo la gente se refiere muy diferente al trato de un extranjero en un hotel al trato de un mexicano. Sí, lo ven con otros ojos, parece que hay más respeto. En el libro de Rius, varias veces... Y hay más aprecio, por ejemplo. A mí me ha tocado ver mucho aprecio de los mexicanos hacia los ojos azules, algo que hemos platicado en algún momento, ¿no? Y yo que lo estuve en mi familia, pero yo no siempre era un asunto. Y me parecía sorprendente cómo le damos más valor a esas cosas que son diferentes a nosotros, ¿no?
Sí. Como si fueran mejores, quizá. Te comentaba que en estos libros de Rius él menciona que pues es claro, de ojos azules y pues, él nunca se consideró superior a la gente con la que convivía. Y menciona que sí, llegaba a recibir un trato mejor cuando no se llegaba a salir que a un mexicano. Entonces, bueno, sí me parece interesante esto de qué sucede con los mexicanos, por qué se desvalorizan o por qué le dan preferencia a otros rasgos físicos. Creo que todo tiene una explicación como histórica. O sea, estas historias que nos hacemos de quiénes somos y cuál es nuestra identidad, como por pertenecer a tal país o cultura, tiene que ver con historias que nos contaron nuestros papás, que nos cuentan en la escuela, que nos cuentan nuestros amigos y que nos contamos nosotros mismos constantemente. Hay un cantante mexicano que decía en una canción: soy ciudadano del mundo, mi vida es un paraíso sin religión ni fronteras. Rayleigh Barba, que se supone que es chiapaneco, y lo ves y muchos mexicanos diríamos, quizá no parece chiapaneco. A ver, la idea de un chiapaneco. Por la idea que sueles tener de alguien que es de Chiapas, ¿no? Pero pues el tipo es de Chiapas, ¿y cómo se llama la gente que nace en Chiapas? Chiapaneco. Entonces, él dice en una canción eso: soy ciudadano del mundo, mi vida es un paraíso sin religión ni fronteras. Esa es una historia que, quién sabe si la escribió para que su canción pegara o si se la cree, pero si él se la cree, pues es una historia que te hace sentir diferente. A lo mejor tú puedes decir: soy un ciudadano del mundo, no tengo religión ni fronteras, o puedes tener una religión, pero no sentir fronteras en el sentido de me tocó nacer en este lugar. Este lugar tiene una determinada cultura, un contexto, unas creencias y tal, y yo soy parte de eso, pero tampoco tengo que ser parte de todas las historias que se cuentan, ¿no? Porque hay muchos que, pues eso, te cuentan traumas y te trauman solo por contártelos, ¿no? Una imagen que llegué a ver en las redes sociales que hay una pregunta que dice: ¿cuál es tu nacionalidad? Y pues hay personas que dicen asiático, bueno, soy mexicano, soy argentino, y hay una persona que dice: yo soy ser humano. Entonces, bueno, ellos piensan, bueno, me viene a la mente que es la identificación o sea, no con una frontera, con un país, sino con una especie que somos ser humano. Sí. Volviendo a lo del mexicano, me parece curioso también la idea de que el mexicano es flojo, es algo que siempre comentan. Entonces, ¿Cómo entenderlo como tal? Yo creo que hay una explicación. Bueno, decía que muchas cosas son históricas. Yo apruebo la hipótesis que algunos sociólogos o politólogos incluso he escuchado que digan de que somos flojos en el trabajo o tendemos hacia eso porque crecimos en un país, las condiciones del país hacían que estiraras la mano de tu hamaca y descolgaras un plátano y te lo comas. Y si te da sed, hay una mata de coco aquí cerca y un árbol de coco y puedes bajar un coco. O sea, está como los recursos naturales y las condiciones. Hay lugares en los que vas y parece un paraíso, que nada más tendrías que poner una casita allá y todo está ahí. Claro. Entonces, eso no te hace esforzarte por las cosas. Los japoneses, que pueden ser el opuesto al mexicano en ese sentido, como cultura, no sé si has oído que se diga, los japoneses trabajan mucho, de hecho tienen problemas culturales por eso. Ellos al revés, no por flojos, por trabajar mucho. Sí, he llegado a escuchar que cuando hacen protestas, en lugar de, por ejemplo, aquí en México hacen paros y dejan de producir, en Asia producen de más, ahí pues obviamente el producto se devalúa. Claro, exactamente, y afecta a la compañía de esa manera. Sí. Esos problemas que tiene Japón, algunos dicen, ¿qué es Japón? La tierra japonesa es una isla volcánica amenazada por terremotos y tsunamis en cualquier momento y volcanes, y no hay recursos y estás aislado. Entonces, y Godzilla. Claro. Que pues, ya con Godzilla de por sí ya está aislado. Sí, puede ser muy común. Entonces, ¿qué haces? Tienes que inventarte una manera de cómo pues tienes que trabajar más para obtener las mismas cosas que nosotros tenemos muy fácilmente. Por eso ellos tienen, por ejemplo, energía nuclear, porque buscan energías alternativas, porque no tienen, por ejemplo, tanto petróleo como México. Y México dice, pues tenemos petróleo, ¿para qué quieres invertir en energías alternativas? La flojera de innovar energéticamente, porque tienes un recurso.
no hay necesidad. Entonces, la gente solo cambia cuando tiene una necesidad o percibe una necesidad, te moviliza. Ok, eso es una buena respuesta, sí. Se aclara más mi duda. Otra es en las instituciones, una vez es la familia. Tiempo atrás se veía mucho en las películas que el papá era el padre era la figura de autoridad, la mamá se quedaba en casa y pues era una figura, el padre era una figura de autoridad bastante fuerte donde no podía ser negada y no podía ir en contra de su palabra porque había una represalia o algo así. Entonces esto no sé si solo ocurría en América Latina, en México, en España, no sé. Okay. Si te parece, te la contesto en la siguiente cápsula. Vamos a seguir hablando del mexicano en la siguiente ocasión. ¿Te parece bien? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.